Este sermón fue predicado el 12 de abril del 2026 en la ciudad de Gdansk, Polonia, por el pastor Pavel Bartosik, titulado ¿Ha rechazado Dios a Israel?, basado en Romanos capítulo 11, versículo de 1 al 11. Pregunto pues, ¿ha rechazado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Dios ha rechazado a su pueblo al que predestinó? ¿Acaso ignoran lo que dice la Escritura acerca de Elías, cómo intercedió ante Dios contra Israel? Señor, han matado a tus profetas, han derribado tus altares, solo yo he quedado y buscan mi vida. ¿Pero qué le dice el oráculo de Dios? Ha dejado 7,000 hombres que no se han postrado ante Baal. De la misma manera, aún ahora queda un remanente cogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. ¿Qué pues? Lo que Israel buscaba no lo obtuvo, pero los escogidos lo obtuvieron. Los demás se endurecieron. Como está escrito, Dios les ha enviado un espíritu de obstinación y les ha dado ojos que no ven y oídos que no oyen hasta el día de hoy. Y David dice que su mesa se convierta en trampa y lazo, en piedra de tropiezo y castigo para ellos. Que sus ojos se oscurezcan para que no vean, y sus espaldas se encorven para siempre. Entonces pregunto, ¿acaso tropezaron para caer? No, en lo absoluto. Porque por su caída la salvación ha llegado a los gentiles para provocarles envidia. En los tiempos de decadencia espiritual en que vivimos, es muy fácil caer en la misma trampa en la que cayó Elías. Así, pensar que las cosas están mal, que solo empeorarán, que estamos solos. Por supuesto, hay falsos maestros que dicen paz, paz, aunque no haya paz. Dicen, estás a salvo, porque te bautizaste, porque te uniste a la iglesia, porque una vez hiciste una oración del pecador. Estas son, por supuesto, falsas garantías basadas en cosas que no ofrecen ninguna garantía de salvación. Pero también podemos pensar, estamos solos en el océano de la apostasía y la herejía. A menudo necesitamos la seguridad de Dios mismo de que la situación no es tan mala como pensamos. Y esto no es optimismo ciego, una especie de pensamiento positivo. Esto es fe en Dios. Dios no rechazó a Israel. Anteriormente dijimos que el verdadero Israel está formado por judíos creyentes y gentiles creyentes. No todos los que vinieron de Israel eran verdaderos israelitas. No todos los circuncidados del cuerpo estaban circuncidados de corazón. Por lo tanto, el verdadero Israel está formado por aquellos que creen, judíos convertidos a Jesús y gentiles convertidos. Juntos formamos una sola iglesia, la comunidad del nuevo Israel de Dios. Siendo así, surge la pregunta, ¿ha rechazado Dios a su pueblo? Es decir, al Israel étnico. ¿Acaso Dios ha descartado a los judíos? Pablo responde de ninguna manera. En otras palabras, por supuesto que no. Y para justificar su respuesta, no afirma que el Israel incrédulo siga siendo el pueblo de Dios. Más bien se señala a sí mismo diciendo, yo soy hijo de Abraham, israelita, de la tribu de Benjamín. Mírenme, soy judío y fui idólatra. Si Dios no me ha abandonado, ¿podemos decir que ha descartado a los judíos? Por supuesto que no. Por lo tanto, Dios no ha rechazado a Israel, porque su incredulidad no es total. Hay un remanente fiel que no ha endurecido su corazón. Pablo es un ejemplo. Por consiguiente, Dios no ha descartado a los judíos. La salvación sigue estando disponible para ellos, siempre que se arrepientan, y las promesas de Dios se cumplen en la vida de quienes confían en Jesús. Elías. Para desarrollar su respuesta a la pregunta de si Dios ha rechazado a los judíos étnicos, Pablo recuerda una historia de la vida de Elías. Elías se quejó a Dios acerca de Israel. Estaba convencido de que Dios había abandonado a Israel y que ya nadie más que él creía. Su queja fue, han matado a los profetas de Dios, han derribado sus altares y ahora intentan matarme a mí, el único creyente que queda. Versículo 3. ¿Cómo respondió Dios a Elías? Pero, ¿qué le dice el oráculo de Dios? Me he dejado 7,000 hombres que no se han postrado ante Baal. Pablo cita Primera de Reyes 19:18. Dios dijo que había preservado para sí 7,000 hombres que no se habían postrado ante Baal. Versículo 4.
Pablo afirma que fue similar en el primer siglo. Hubo un remanente según la elección por gracia, versículo 5. Y si fue por gracia, entonces estos 7,000 no fueron preservados por sus obras. Pablo lo deja muy claro. Las obras y la gracia no pueden coexistir como base de la salvación. Una anula la otra. Pablo dice que así como Dios preservó una vez un remanente de 7,000, ahora Dios ha preservado un remanente de Israel según la elección de su gracia. Israel como nación cayó en la incredulidad, pero debido a que hay elegidos dentro de la nación judía, no podemos decir que la nación fue completamente rechazada. Este es el argumento de Pablo, y así es como debemos ver al Israel contemporáneo de los judíos. Como nación, no son un pueblo elegido, no son herederos de las promesas de Dios, porque éstas se cumplen en Cristo y en la vida de quienes están unidos a Él por la fe. Pero entre los judíos se encuentran nuestros amados hermanos en Cristo, que forman parte de la iglesia cristiana, lo cual demuestra que Dios no hace excepción de personas y no ha rechazado completamente a Israel. El ejemplo de Elías también es relevante aquí por otra razón. Elías y Eliseo fueron líderes de un movimiento de renovación que se desarrolló entre el Israel impío y el apóstata. No constituían una iglesia aparte, pero tampoco eran los sumisos de los reyes ni de un sacerdocio corrupto. Por un lado, eran parte de Israel, pero por otro, estaban separados de sus pecados. Esto es una observación importante. Una buena aplicación hoy en día será comprender la iglesia. Tenemos una iglesia universal compuesta de diversas tradiciones y denominaciones que profesan al Dios Trino. La mayoría de nosotros fuimos criados en las iglesias católicas romanas, que enfatizaban la importancia de la unidad y la cohesión estructural. Y es muy bueno que alguien tome en serio el llamado de Jesús a la unidad. Esto es fundamental, algo que lamentablemente a menudo descuidamos. Pero no podemos esperar unidad en el pecado. Los reyes impíos pudieron haber separado de la escuela profética Elías y Eliseo una unidad entendida como sumisión a sus expectativas pecaminosas. En nombre de la unidad, obedezcan nuestras órdenes. En nombre de la unidad, incurran en apostasía e idolatría. Elías, sin embargo, eligió la verdad por encima de la unidad. Eligió la palabra de Dios por encima de las expectativas humanas. Elías no negó que Israel fuera el pueblo de Dios, pero él era el pueblo de Dios bajo juicio. Creía que estaba solo entre Israel. Como protestantes a veces nos preguntamos cómo acercarnos a la Iglesia Católica Romana. La enseñanza de Pablo y el ejemplo de Elías deberían ser de ayuda. No afirmamos que sea una religión pagana, no cristiana, como el hinduismo o el islamismo. Es una iglesia que cree en la Santísima Trinidad, al igual que nosotros. Por esta razón, administra el bautismo válido en el nombre de la Santísima Trinidad, no en el nombre del Papa. Sin embargo, este no es un entorno propicio para el crecimiento espiritual de quien desea aprender de la palabra de Dios y obedecerla. No negamos que la Iglesia Católica Romana incluya a personas salvas, nuestros hermanos en Jesús, pero cuando hablamos de un sistema de creencias, prácticas, estructuras y tradiciones sagradas, se trata de un lugar de desviación de la palabra de Dios, no de fidelidad. Pero es erróneo afirmar que si alguien es católico definitivamente no es cristiano. Dios lo dijo a Elías y había reservado para sí 7,000 hombres fieles. Nótese que la escritura no dice los 7,000 hombres escogieron a Dios. El énfasis está en la acción de Dios. Dios escogió y preservó a esta persona para sí. Pablo enfatiza que quienes creen son remanentes de Dios según la elección por gracia. Son creyentes por la soberana y libre voluntad de Dios. Así es como debemos ver las reformas y los avivamientos espirituales en la iglesia. No son el resultado del esfuerzo humano. El hombre es incapaz de producir fe o el fruto del Espíritu. Las reformas y los avivamientos en la iglesia son el fruto de la acción soberana de Dios. Esto es algo que Pablo enfatiza aquí. Los creyentes no pueden reunirse para decidir. Tengamos un avivamiento espiritual en Dams, por ejemplo. Es decir, pueden hacer tales cosas. Una persona puede incluso decidir que el infierno no existe, pero la tierra es plana, que los hombres pueden tener hijos,
o dos personas del mismo sexo pueden casarse, pero tales decisiones carecen de sentido. Estas cosas no dependen de las decisiones ni de los esfuerzos humanos. El despertar espiritual, las reformas en la iglesia, son obra del Espíritu, no del hombre. Por lo tanto, debemos sembrar fielmente la palabra y orar por el crecimiento. Podemos, como Elías, recoger la leña, construir un altar y orar por fuego, y Dios envía fuego. Dios preservó a los fieles por gracia. Versículo 6. Y si por gracia, entonces ya no por obra, pues de otra manera la gracia dejaría de ser gracia. Una u otra. No se puede transigir en este principio. Gracia más obras o mucha gracia y pocas obras, mucha carne y poca sal. Si se introduce cualquier elemento de obras en esta ecuación, se desplaza la gracia. Por supuesto, la verdadera gracia proclamada fielmente implica que las obras deben ser su fruto, pero como fruto, no como raíz de la salvación. Si plantas un cerezo sano, pronto aparecerán frutos en sus ramas. Si el corazón de una persona es tierra fértil donde cae la semilla, pronto aparecerán frutos, en lugar de mentiras y maldiciones. Habrá verdad y palabras puras, en lugar de libertinaje, templanza, en lugar de robo, honestidad, en lugar de chismes y habladurías, palabras de aliento y bendición. Así que no hablamos de la gracia en teoría, sino de la gracia en acción. Sin embargo, Israel buscó la justicia por sus propias fuerzas, en lugar de aceptar la salvación como un don de Dios por medio de Cristo. Versículos del 7 al 10. Que pues, lo que Israel buscó no lo obtuvo, pero los escogidos lo obtuvieron. Pero los demás se endurecieron, como está escrito, Dios les envió un espíritu de indiferencia, les dio ojos que no ven y oídos que no oyen hasta el día de hoy. Israel buscó la justicia, pero no la obtuvo. Si alguien busca su propia justicia o la justicia según sus propios términos, jamás la alcanzará, porque la justicia nos es dada por gracia. Cuando las personas eligen a Dios, en realidad no lo eligen a Él. Puede ser alguien a quien el hombre o la religión llama Dios, pero no es el Dios de la Biblia, el Dios verdadero. Y esto se debe a que el hombre es incapaz de elegir a Dios, porque Dios elige al hombre. Cuando alguien comienza la búsqueda por su cuenta, esperanzado, esperando alcanzar la meta, rápidamente se desvía por completo. Y así sucedió con Israel, y así sucede en el día de hoy. Pero los elegidos lograron lo que aquellos que buscaban la justicia por sus propias obras no lograron. ¿Por qué fue Pablo elegido por Dios y no uno de sus compañeros de la escuela de Gamaliel? Simplemente porque Dios lo dispuso así, y lo dispuso conforme al plan de su voluntad, Efesios 1:11. Pablo dice muchas veces, Dios me escogió a mí, el mayor de los pecadores, me mostró misericordia. Quienes no fueron escogidos quedaron en su suerte, en su aparte búsqueda de Dios. La Biblia llama esto ceguera. Cuando Dios permite que las personas sigan su propio camino, simultáneamente les da algo, les permite comer el fruto de sus propias obras. En el primer capítulo de Romanos, la ira de Dios se describe como entregándolos. El hombre rechazó a Dios, por lo que Dios los entregó a sus deseos pecaminosos y antinaturales. La dureza de corazón es, por lo tanto, una consecuencia de la apostasía, una manifestación del juicio ya presente y una advertencia de un juicio mayor por venir. El rechazo del hombre a Dios conlleva el rechazo de Dios. Dios simplemente envía las consecuencias naturales de las decisiones humanas. El hombre recibe lo que eligió a una escala aún mayor. Como en las películas de aventura, un hombre codicioso se apodera del diamante al que ha entregado su corazón y su alma, solo para ser cubierto de oro. Esta ceguera de quienes rechazan a Dios significa que ven exactamente lo que obstinadamente quieren ver. Dios los abandona a su propia manera de ver la realidad, ven lo que desean. Esto se evidencia a lo largo de la Biblia. Dios realizó muchos milagros para Israel, y esto prefiguraba tipológicamente cómo los judíos tratarían a su Mesías, quien también realizó muchos milagros para ellos. A forma de aplicación 1. En Israel existían dos Israeles. Uno era el descendiente físico de Abraham, pero carecía de su fe. El otro sí la tenía. ¿A qué grupo pertenecía cada persona según
cómo escuchaba la palabra de Dios y cómo respondía a ella. Una persona escucha la palabra de tal manera que despierta en ella una fe sincera y verdadera en Jesús, mientras que la otra lo escucha de una manera que endurece su corazón y lo lleva a una ceguera aún más persistente. Esta persona siempre querrá vivir según sus propias reglas y solo necesitará a Dios cuando sus caminos se crucen brevemente. La vida de algunas personas se puede describir así. Viven sin Dios, pero en algún momento, donde quiera que nos encontramos, las saludaré con una sonrisa y un gesto amistoso. Pero Dios no dice, genial, qué dulce. Dice, apártate del camino que lleva a la destrucción de tu alma. 2. Vivimos en una época similar a la de Elías. No vivimos en una era comparable a las conquistas de Josué, el ascenso del poder de David o la gloria del reino en tiempos de Salomón. Vivimos en una época donde la idolatría y el sincretismo religioso y por lo tanto la mezcla de verdad y mentira son ampliamente aceptadas. Vivimos en una época donde otros dioses son exaltados públicamente en nombre de la diversidad. Vivimos en una época donde las personas impías parecen hacer lo que quieren. Vivimos en una época donde millones de niños son sacrificados como en aquellos días. Y el ídolo moderno de muchas personas a quienes se les sacrifican niños soy yo mismo y mi conveniencia por encima de todo. Si reuniéramos a cristianos que no temen proclamar públicamente y denunciar estas atrocidades, tal vez reuniéramos a 7,000, como en tiempos de Elías. Claro que a veces Dios obra a través de 7,000, a veces a través de 12, y a veces a través de 5 panes y 2 peces, a veces a través de uno solo. La verdad nunca es el resultado del número de personas que lo apoyan. 3. ¿Cómo reconoce Dios a sus fieles? ¿Cómo le dice a Elías, tengo 7,000 que no se han arrodillado ante Baal? Así pues, la clave está en la adoración que se le rinda a Dios. Dios tiene a los suyos que adoran fielmente al único Dios, sin doblegarse ante el culto a la corrección política, al culto a las estatuas e imágenes sin vida, al culto a la opinión mayoritaria, etc. Este remanente fiel en tiempos de Elías no tenía por qué ser un grupo registrado en el cajón de Acab. Que Acab lo aceptara o no era el factor decisivo. La clave era su fidelidad al dar gloria a Dios. Por lo tanto, lo que le importa a Dios es aquello ante lo que no te arrodillas y aquello que no besas. 4. El ejemplo del Israel infiel y de remanente fiel en Israel en tiempos de Elías y Pablo nos enseña que debemos mantener un equilibrio bíblico a comprender la relación entre las comunidades fieles, aunque pequeñas, dentro de la iglesia, y las comunidades apóstatas más grandes dentro de la iglesia que provienen de las mismas raíces cristianas. Esto no es siempre fácil. Es fácil acusar a alguien de ser hijo del diablo, hereje, apóstata, por pertenecer a otra iglesia que aprueba el pecado. Pero debemos tener cuidado con juicios tan categóricos. Podríamos terminar llamando muertos a los enfermos, lo cual causa más daño que bien. Separarse del pecado y mantener la fe bíblica significan, entre otras cosas, tener fe bíblica en la comprensión de la universalidad de la iglesia. Si estamos separados de nuestros hermanos en la Iglesia Católica Romana, pero no estamos separados de la Iglesia Universal, en tiempos de la división del reino de Judá e Israel, Dios habla de un solo pueblo de Dios dividido. Tenemos una sola iglesia dividida. Algunas divisiones son pecaminosas, otras buenas y conformes a la voluntad de Dios. Dentro de la iglesia dividida pero unida existen bautistas, reformados, pentecostales, metodistas, anglicanos, católicos, ortodoxos. El lugar donde una persona crece importa, por supuesto, al igual que para un niño importa si crece en una familia sana, pero todas estas diferencias existen dentro de la Iglesia Universal, no fuera de ella. Incluso durante la idolatría de Israel, Dios no los llamó religión pagana, sino mi pueblo. No dijo mujer extraña, sino mi esposa. Y esta esposa de Dios comete adulterio espiritual. No se puede cometer adulterio sin ser esposa o esposo. Creo que todas estas analogías son útiles para comprender la iglesia hoy en día. Tenemos un solo pueblo de Dios compuesto por todos los creyentes bautizados. Este pueblo, aunque es una sola iglesia, está dividido. A veces esto es malo, a veces bueno, porque Dios les dice al remanente fiel, sepárense de sus pecados. Elías se separó correctamente de Acab, de la iglesia apóstata, pero le habló a Acab como si fuera un rey de Israel, que debía arrepentirse y restaurar la adoración fiel.
Este es un ejemplo para nosotros. Quinto, la aplicación final. El objetivo y el centro es siempre Jesús. No podemos hablar de Israel, de la iglesia o de la unidad sin abordar la esencia del asunto. Siempre debemos señalar a Jesús. La fe en Él es la condición para heredar las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Es la condición para la verdadera unidad, por la cual es mi moro, y es la condición para ser considerados justos ante Dios. Amén.